Hola de nuevo, bienvenidos a la segunda parte de nuestro vídeo que estamos dedicando a la biología existencial. Esta es la segunda parte de la que arrancamos hace unos días con el título, o bajo el título de Summa Biológica. En este primer vídeo que hicimos explicamos por qué utilizábamos esta denominación, porque tanto tiene que ver con la herramienta que vamos a desarrollar a continuación, que va a ser una herramienta práctica, una herramienta dedicada a llevar a cabo y poder desarrollar los potenciales que cada uno tiene. Ese es el fin que Ernst Mach decía que tendría que tener toda ciencia. Entonces, tenemos en nuestra pizarra, la hemos dividido en dos sectores. En la primera parte, en esta columna de la izquierda, tenemos una lista de elementos, un despliegue de elementos de los cuales hay una parte que ya hemos ido trabajando y hay una parte que tendremos que ir trabajando. Aquí, en este principio, tenemos el primer paso que dimos para llevar a cabo esta estructura, este elemento que vamos a desarrollar, en el que las matemáticas aparecen como la primera ciencia a la que dedicamos extensivamente una configuración para revisar esas estructuras y observar que había una serie de elementos con los cuales no estábamos de acuerdo y dimos los argumentos necesarios en los vídeos que dedicamos y que espero que para refrescar la memoria y entender perfectamente esta herramienta que vamos a desarrollar y poderla utilizar de forma adecuada, tendríais que volver a observarlos. Tenemos en las matemáticas los números, que son los elementos básicos que conforman esta ciencia, y a la parte derecha de los números tenemos los elementos, los signos, los símbolos que intervienen, los signos básicos de la aritmética, porque no necesitamos más para que podamos configurar precisamente esta herramienta de alta tecnología biológica y natural, que tenemos que desarrollar. Bien. Esta estructura, esta lista de elementos que vamos haciendo, en la primera parte, en el punto número 1 y número 2, están determinadas cuál es la secuencia con la cual partíamos, de la que partíamos, la que nos habían enseñado en las matemáticas, cuando nosotros empezábamos a trabajar con estos elementos a la edad de 4, 3, 4, 5 años, y nos enseñaban la secuencia que era sumar, restar, multiplicar y dividir. Nosotros revisamos esta ecuación, esta forma, este desarrollo de la simbología y dimos los argumentos necesarios para cambiar esa estructura en ambas partes, en ambos binomios. Cambiamos el positivo por el negativo seguido del positivo y manteníamos únicamente la multiplicación, el signo de la multiplicación en su sitio, pero determinamos argumentar los elementos que nos hacían ver que la división no era un elemento que estuviera adecuado en esa fracción, en esa forma de entendimiento, en ese orden, y cambiamos ese signo por el asterisco. Por eso digo que es interesante que reviséis un poco estos vídeos que dedicamos para poder entender por qué estos axiomas confluyen, se integran perfectamente en esta herramienta que vamos a desarrollar a continuación. En el punto número 3 estuvimos viendo también desde un principio cómo, partiendo del punto primigenio, se desarrollaba la sucesión de este punto, la dinámica de este punto, creando la línea y el vector. A continuación, el primer elemento que aparece es precisamente el ángulo recto. Y a continuación del ángulo recto le sigue el triángulo, que es la primera figura cerrada, de la cual van a formar parte todas las demás figuras hasta llegar al círculo, a la circunferencia y a la esfera en el espacio, en el plano la circunferencia y en el espacio la esfera. Tenemos entonces el triángulo, el cuadrado, el pentágono, el hexágono, etcétera, etcétera, hasta llegar a configurar esa figura, que es la figura que dijimos perfecta, la forma perfecta. Entonces, recapitulando, veníamos del planteamiento más abstracto que constituyen las matemáticas, cómo las matemáticas empezaban a coger formas, a entrar dentro de las dinámicas de las formas, de alguna manera de decirlo, se iban materializando en la geometría
y bajo estos elementos que nosotros habíamos planteado, la cuarta secuencia que nos tocaba llevar a cabo, todavía mucho más material y ya dentro de la experiencia natural que nosotros podemos vivenciar, era precisamente la biología, esta biología existencial que estamos desarrollando. En esta secuencia mantenemos los mismos signos en la misma colocación que vimos que se adecuaban en las matemáticas, en la aritmética. Mantenemos. Pero aquí lo que hemos hecho es meterlos en paréntesis para diferenciar las fases que nosotros vamos a trabajar. Van a ser dos fases. Vamos a dedicar en este desarrollo una primera fase con estos dos primeros signos, el signo negativo y el signo positivo, que en conjunto, y los dos, van a estar representados en este diagrama, que veremos cómo se utilizan, para dejar en una segunda parte el signo de la multiplicación y el asterisco, para poder desarrollar una vez que vayamos integrando otros elementos que necesitamos para dar forma, para dar cuerpo, para dar contenido a esta base, a esta estructura fundamental de la que tienen que emerger todos los elementos posteriores. Venimos de lo más abstracto, nos acercamos a la materia, venimos de la onda, nos acercamos a la partícula y después de haber trabajado, conjugado esos elementos de forma adecuada, tenemos que volver otra vez a la partícula, pero una partícula con una alta aceleración que ya configura, como veremos, irá configurando la parte de onda. Estos elementos se adecúan un poco a lo que ahora se conoce como mecánica cuántica o física cuántica, bueno, pues que se utiliza para muchas cosas, bueno, pues un poco para poder hacer entender cuál es la dinámica del proceso. Entonces, son tres partes diferenciadas. La primera, en la cual se incluyen el desarrollo de esas herramientas básicas necesarias para crear esa estructura, el punto número 0, 1, 2, 3 y el 4. Y luego, en el 5, 6 y 7, vamos a partir del 5, que es lo que nos toca desarrollar hoy, a añadir dos herramientas más fundamentales para, una vez consolidada esta forma, una vez que esté bien construida, entonces la podamos poner en marcha, dinamizar con las mejores herramientas, las mejores herramientas dentro de muchas posibles herramientas que yo he encontrado después del desarrollo de más de 35, casi 40 años que llevo trabajando con todos estos fenómenos y aplicándolos en la clínica y en el proceso vital. Entonces, el punto 5, 6 y 7 será estas tres herramientas también de alta tecnología, unas con las que empezamos hoy más occidentales y otra oriental, que formarán un conjunto, como queremos manifestar, de integración para todo lo que es el planeta, para todos los habitantes del planeta, porque no solo se refiere a nosotros esta particularidad, evidentemente, cuando hablamos de conciencia, pensamos que somos los humanos los únicos que tenemos esta potencialidad, pero también, evidentemente, con todo el resto de los seres vivos que pueblan el planeta, que son todos. El planeta es un conjunto de dinámicas vitales que están integradas unas con otras, están en colaboración, no en competencia. Por eso, la nueva biología que nosotros planteamos no tiene nada que ver con lo que hasta ahora se daba académicamente y se llevaba a cabo académicamente como una lucha, como una pugna constante entre los distintos elementos que conforman la biosfera. No hay esa competencia, hay una colaboración, como iremos viendo y desarrollando, entonces el planteamiento cambia completamente. ¿Por qué? Pues porque todos tenemos que construir ese todo que forma el planeta y el conjunto de su dinámica, de su interacción en el sistema solar, de camino, como decimos siempre, a ese punto central de nuestra galaxia, de nuestra Vía Láctea, en la cual todos somos expresión y todos somos a la vez partícipes de ese mismo propósito. Dejaremos para más adelante el punto 8, 9 y 10, que corresponderá a cuando estos elementos se hayan ido trabajando suficientemente, no solo teóricamente, sino prácticamente, para poder ya desde esta base de seguridad que conforma el símbolo, el signo más y el signo menos, que está incluido también en esta figura, lo he puesto entrecortado para un poco significar lo que era
la forma, digamos, de este planteamiento yin, yin exactamente igual que lo podemos observar en esta secuencia, la 2, la 3 y la 4, el elemento yin, el elemento horizontal y el elemento yang, que es el elemento vertical. Lo he pintado de esta manera para significar que aunque es un vector que se convierte en una línea cuando se acelera, pero que veamos los espacios necesarios que tiene que haber en esta forma de estructura material para que esté continuamente conjugándose con otra forma de estructura no material o menos material, la partícula y la onda, que crean esta dinámica y esta estructura. Bien, pues en esta primera parte vamos a conjugar estos dos elementos y vamos a verlos ya desde una perspectiva integrada con los anteriores matemáticos y geométricos, pero ya desde la biología, desde nuestra corporalidad y la corporalidad o la materialidad de todos los seres que poblamos este planeta. Entonces, trasladamos en el punto 5 esta misma figura y la colocamos aquí. Y vamos a desarrollar esta herramienta que en definitiva es muy sencillo. Vamos a contar con elementos que cada persona puede acceder a ellos. Evidentemente iremos profundizando en cada uno de los puntos, desarrollaremos más adelante todos estos elementos que vamos a presentar, pero hoy lo que quiero es que tengamos una visión panorámica de lo que se trata de trabajar y de formar. Entonces, aquí tenemos el signo negativo, que está en la zona de la horizontalidad, el signo positivo, que es la configuración de ese otro elemento añadido, que forman esta estructura que nosotros conocemos con el símbolo o el signo de la suma matemática, algebraica y, en definitiva, de esta suma biológica que nosotros vamos a incorporar a estos axiomas que habíamos ido ya trabajando. El punto número 1, el punto número 2, el punto número 3 y el punto número 4 determinan el comienzo y el final de cada una de esas dos líneas en interacción, formando pues, parte, como decíamos, de esos 4 puntos que configuran, como iremos viendo, el ángulo, las líneas, el ángulo que aquí aparece entre el punto número 1 y el punto número 2 en conjugación y creando ese primer elemento todavía no formal en el sentido de cerrado como forma estructurada, que será el triángulo, veremos cómo se forma, pero ya tenemos aquí esa primera manifestación, esa primera integración de elementos en este plano. En el punto número 1, cuando nosotros hablamos de crear una estructura, una base biológica bien consolidada, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que necesitamos que esa estructura sea formada, se conforme con los elementos, con los alimentos que dan lugar a formar ese compendio biológico que nosotros estamos manejando. Entonces, el primer alimento que tiene que entrar en esa configuración, el más necesario de todos los alimentos, sin el cual no podemos pasar más allá de muy poquitos minutos, es el oxígeno. Pues aquí vemos cómo el oxígeno, principal alimento, principal elemento que tiene que conformar esta estructura, está entrando a formar parte de ese centro, que es muy importante porque es el eje desde donde toda la dinámica que se vaya formando va a tener fuerza de cohesión. Entonces, para que se vaya conformando este punto de referencia, que es fundamental que se mantenga en esa cohesión y en esa coherencia continuamente, el primer elemento a incorporar, a saber incorporar, es precisamente el oxígeno del aire. Bien, a continuación, en el punto número 2, tenemos que integrar los siguientes elementos necesarios también para esa nutrición biológica, que por orden, siempre tenemos que mantener un orden, son algo que ya no es un gas necesario, sino que es un elemento en el cual el oxígeno se combina con el hidrógeno formando un líquido, el líquido por naturaleza más abundante en el planeta, que es el agua, y el más necesario para nuestra nutrición, para reponer todos esos elementos que se van gastando, que se van perdiendo, para irlos reponiendo de forma adecuada mediante la hidratación.
Entonces, el agua sería el elemento secundario después del oxígeno, que también tampoco podemos estar muchos días, depende del clima, depende de las circunstancias, pero tampoco podemos estar muchos días sin aportarla a nuestro organismo. Es biológicamente fundamental y necesario. A continuación, vamos con los elementos más densos a incorporar, que serían los sólidos, lo que llamamos alimentos. No solemos llamar alimento al oxígeno porque, bueno, evidentemente siempre pensamos que los alimentos hay que manufacturarlos y hay que hacer algo con ellos antes de incorporarlos en nuestra alimentación. Los líquidos, o sea, el agua y el oxígeno, evidentemente, lo único que hay que procurar es que el origen que tengan sea lo más biológico posible. ¿Qué significa esto? Pues que cumplan con el requisito de nutrir y no contaminar. Es decir, por eso cuando nosotros hablamos del oxígeno, nos referimos a un oxígeno que tenga alta calidad biológica, no el que solemos tener o dentro de las casas o en las ciudades con la contaminación constante que tenemos que ir asumiendo. No ese tipo de oxígeno, sino el oxígeno biológico, el oxígeno que está en una naturaleza en la cual los árboles, que son nuestros pulmones externos, se procuran y nos procuran en cada momento de nuestra existencia. Entonces, esta calidad referida al oxígeno es exactamente igual en el agua. A la hora de consumir agua, pues la mayor parte de las veces tenemos la posibilidad de consumirla dentro de nuestra casa, en las cañerías que nos vienen dadas, digamos, por las depuradoras, por esos, pero claro, no es el agua más adecuada. Sabemos que le añaden elementos como cloro, como fósforo, como otros minerales para depende qué cosas, le quitan elementos, es decir, y esas cañerías no se renuevan suficientemente como para que no arrastren todos esos metales que se van quedando adheridos a ellas, y entonces tampoco es un agua recomendable para beber cotidianamente. Si no hay otra, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero sí tenemos la posibilidad de tener un agua de manantial o un agua ya mineralizada, es decir, un agua embotellada, siempre procurando que la botella que la contiene no sea de plástico. Esto es difícil, porque casi todas vienen en plástico por la comodidad, el precio, etcétera, etcétera. Pero claro, sabemos ya que hay una interacción entre un elemento biológico, como es el agua, vivo, como es el agua, y un elemento que son los plásticos, que interactúan, van pasando del plástico a ese elemento que no tiene que estar contaminado en absoluto, van traspasando partículas que luego se convierten en lo que llamamos disruptores endocrinos, es decir, que afectan negativamente en la metabolización y el desarrollo del funcionamiento normal de esas hormonas que tienen que estar perfectamente reguladas en su dinámica, en su reloj biológico. Bueno, pues el agua, a poder ser que sea embotellada en una botella de cristal y preferentemente un cristal oscuro, como pasa con otros líquidos, como otros elementos naturales, el aceite de oliva exactamente igual, el aceite de oliva virgen extra, si lo compramos en una botella de plástico o en una garrafa, inmediatamente traspasarlo a un elemento de cristal y oscuro para que no interaccione la luz y no cree dinámicas innecesarias en ese elemento y lo conserve en las mejores condiciones para ser consumido. Estos elementos que vienen a continuación, los sólidos, que solemos llamar a los alimentos, también los vamos a incorporar en esta estructura con una matriz, un entorno, bueno, dentro de las posibilidades, que hay muchas dietas, formas de alimentación, vamos a coger una que es estructural, que vale, viene bien en ese sentido, por todo lo que se ha estudiado como patrimonio inmaterial de la humanidad, todos los ensayos y prácticas clínicas que se llevan llevando en los últimos 60, 50, 30 años, y es la dieta mediterránea. Ahí conformaremos todos estos elementos conjugados de la mejor forma posible para que hagan el papel reconstructor y potenciador que tienen que hacer los alimentos. Los encajaremos desde esta estructura y los también encajaremos, integraremos con formas adecuadas de respirar, no la habitual, porque la habitual no es la forma más adecuada, hemos perdido esa capacidad casi innata que tenemos y que el bebé desarrolla en los primeros años, la hemos perdido. La alteración del ritmo respiratorio también hace que esa
ese encaje del oxígeno dentro de esta estructura pues no esté en las mejores condiciones. Daremos las herramientas para hacerlo muy sencillas y muy simples para que realmente estos elementos que vamos a incorporar sean efectivos biológicamente. Entonces, en la conjugación de estos dos o tres elementos particulares que vamos a incorporar, ya tenemos creado, se nos forma, se nos conforma la primera de las tres figuras, el triángulo. Teníamos un ángulo y ahora tenemos el triángulo formado por esta secuencia, este paquete base fundamental para consolidar esa estructura. Seguimos en este movimiento circular de estrógiro, que se tiene que ir formando este segundo ángulo, con otros elementos que hemos puesto en este apartado, en el número 3, que hemos utilizado estas dos letras para significar a qué nos estamos refiriendo, la I y la B, a la integración biológica. La integración biológica vamos a considerar todos esos otros elementos vivos que conforman nuestra estructura, nuestro cuerpo, nuestro sistema y que son fundamentales y necesarios para que nuestro sistema, nuestra estructura se desarrolle de la forma biológicamente adecuada. Nos referimos a lo que en los últimos años se está revisando por su importancia que se está viendo, el cambio de perspectiva en esa nueva biología. Nos referimos a la microbiota, a esos elementos que superan en número a nuestras células humanas de cada uno y cuyas funciones son estrictamente necesarias para que se lleve a cabo lo que llamamos vida dentro de nuestra existencia. Entonces vamos a nutrir, a tener muy en cuenta a esos compañeros de viaje, a esos elementos que nos conforman, que conforman esa estructura, ese terreno que nosotros biológicamente tenemos que disponer y vamos a nutrir y a tenerlos muy en cuenta biológicamente. ¿Por medio de qué? Por medio de probióticos y prebióticos. Estos elementos van a formar parte de lo más sutil, como es el oxígeno, de lo invisible, como es el oxígeno, pero de lo más necesario y están por eso en el mismo eje. De esta manera, cuando nosotros incorporemos de forma adecuada estos elementos, ya habremos dado el siguiente paso y ya tendremos un triángulo diferente, es decir, más amplio. En la triangularización se va conformando y va conformando la figura que tenemos que formar. Entonces, siguiente elemento, siguiente paso en nuestra construcción. El punto número 4 lo hemos denominado con dos letras, la T y la D, que son técnicas dinámicas. Es decir, a esta nutrición, a esta consolidación que se va formando de lo que es propio del humano y de lo que no es humano y que convive con nosotros también exactamente igual en simbiosis necesaria, vamos a añadir unas 3, 4 técnicas dinámicas muy fundamentales, muy básicas desde el punto de vista de la naturaleza, que nos van a ayudar a dinamizar desde el exterior lo que se está produciendo en el interior. El oxígeno se incorpora, los líquidos se incorporan, los sólidos, los integrantes biológicos también los equilibramos y los incorporamos y desde fuera, desde lo que llamamos el exterior, pues vamos a llevar a cabo unas, como decimos, muy sencillas para todo el mundo y practicables técnicas dinámicas para poder que todo esto se vaya creándose integrativamente como una estructura sólida. Entonces recurriremos a las técnicas naturales más naturales, se puede reducir, se puede volver a decir, y más ancestrales, como son la helioterapia, es decir, es la forma adecuada de introducir en nuestro sistema, de tramitar, de digerir en nuestro sistema la energía y la información que nos traslada el sol. Aquí estamos empezando también desde lo más sutil, desde lo que es la onda, para llegar ¿a qué? A la partícula. A continuación, otra técnica que podemos utilizar ya más densa y que va a trabajar sobre todo con los líquidos, con los fluidos en nuestro organismo y que mejor que la
hidroterapia. La hidroterapia, que es un conjunto de técnicas en las cuales el agua aplicada desde el exterior ayuda a la dinamización adecuada, al movimiento adecuado de todos esos líquidos que van a formar parte de ese organismo. Pues también técnicas, 3, 4 daremos básicas y fundamentales para que tanto podamos hacerlas día a día desde casa, aprovechando, por ejemplo, la ducha, que no solamente vamos a procurar que sea un elemento higiénico para limpiar el organismo, digamos, para limpiar nuestra estructura externa, la piel, la masa externa, sino que también va a ayudar a que se facilite la circulación arterial, es decir, la circulación que sale del corazón y se dirige al resto del organismo, y la circulación de retorno, mediante el uso tan sencillo como el agua y una manopla de estas de cáñamo que nosotros enseñaremos a utilizar de forma adecuada y sistemática para facilitar todo ese desarrollo del movimiento de esos líquidos a través de los microcircuitos que están cerca de la piel. También nos va a servir en esa misma dinámica para llevar a cabo lo que se conoce como un peeling, es decir, ayudar a eliminar los residuos, las células muertas epiteliales que tienen que abandonar nuestra estructura para dar lugar y favorecer el hecho de la creación de las nuevas células que tengan mayor sensibilidad y que tengan también la dinámica que se establece en la piel de la forma de trabajar el oxígeno con respecto a la exudación, que también estén esos poros en las condiciones adecuadas que tienen que estar para estar cerrados o abiertos dependiendo de las circunstancias que se requieran. Bien, pues todo esto lo vamos a llevar a cabo con 2, 3 técnicas muy sencillas que vamos a incorporar desde la hidroterapia. También vamos a incorporar otro elemento fundamental que tiene que ver también ya desde lo externo y el trabajo con otra herramienta supernatural que da nombre a nuestro planeta, la geoterapia. Entonces, la geoterapia es el uso de ciertas arcillas para ayudar precisamente a desintoxicar, para ayudar a descongestionar esa piel que va a ser la comunicación, la membrana con la que nosotros tenemos que comunicarnos con lo que llamamos el medio. Bueno, pues desde el uso de las arcillas, bien en baños generales de arcillas o locales, también vamos a utilizar esa herramienta natural para poder incorporar este elemento. Y una cuarta más, que va a ser la que trabaje con los elementos más densos de nuestra estructura, es decir, los huesos, los cartílagos, las articulaciones. Bien, pues aquí daremos unas sencillas formas de trabajar desde abajo hasta arriba, desde los tobillos hasta el cuello, todas las articulaciones para que estén engrasadas, que no se nos oxiden y que puedan estar facilitando esa afianzación que tiene que dar, esa seguridad que tiene que aportar el sistema óseo y cartilaginoso, pero también esas articulaciones que comunican esos espacios rígidos que estén en las mejores condiciones posibles. Entonces, estos elementos los vamos a incorporar, como veis, ampliando otro tercer triángulo que en el momento que estén trabajando en combinación adecuada integrativamente estas estructuras, se cerrará creando esa otra figura siguiente al triángulo, que es el cuadrado, que es la estructura geométrica más estable, desde donde podemos partir como base para crear un edificio biológico que nos permita, eliminando en todo lo posible de esta estructura los impedimentos que podemos decir tóxicos, sea o se configure para que podamos establecer el hecho o el uso adecuado de este potencial que es necesario el llevarlo a cabo, el tenerlo muy en cuenta, que es la consciencia y la conciencia. Es fundamental para que luego podamos entender estas otras dinámicas y podamos transformar este cuadrado en la siguiente figura, en un pentágono. Aquí pasaremos de la suma a la multiplicación en la siguiente fase.
y, como veis, se creará lo que corresponde a la figura del asterisco, que de la suma a la multiplicación lo único que hemos hecho es dinamizar de forma más rápida esa forma de estructura básica, le damos movimiento, aceleramos el movimiento, pero siempre desde la seguridad de que ese eje central de esta rueda que se va a crear, esta dinámica que se va a crear, tiene suficiente fuerza y está suficientemente bien consolidada para poder aprovechar esa velocidad que se tiene que ir formando. Esa es la segunda parte. Una vez que nosotros hayamos trabajado esta primera parte, que hoy, como veis, estamos haciendo un esquema de lo que significa esta primera herramienta de alta tecnología. Claro, es alta tecnología, pero biológica y natural, y que es fundamental y necesaria. Si no superamos este primer binomio de forma adecuada, no podemos pasar fácilmente a aumentar velocidades en algo que no está bien construido. ¿Por qué? Porque se puede desarticular, se puede destrozar. ¿Y dónde llega? Nunca va a llegar a ser ni un asterisco, que es la mayor alta velocidad, y a llegar a ser un círculo, una circunferencia o una esfera. ¿Dónde volverá? A ceros. ¿Dónde volverá? Aquí, al menos. Entonces, es muy importante que veamos este esquema integrativo para ir dándonos cuenta de la importancia que significa tener esta base de crecimiento para que nosotros podamos potenciar el resto de elementos. Bien, entonces esta es la primera herramienta que quería que viéramos un poco en esa perspectiva general, desde lejos, con el observador a una distancia para poder ver todos los elementos que tenemos que ir conjugando. Y a continuación, el próximo día, la próxima entrega, vamos a ampliar este signo de más, lo vamos a ampliar en esta parte, es decir, en la parte de la horizontalidad, para que nos sirva de esquema de configuración de lo que se conoce como biorritmos. Aquí ya tenemos que empezar, al poner esta dinámica en curso, tenemos que empezar al acelerar ese proceso a sincronizar relojes. Y este elemento que vamos a utilizar nosotros va a ser el reloj, digamos, más personal que tiene cada uno, el que le afecta con respecto a sus hormonas. Vamos a conocer esta interesantísima herramienta que algunos que no han profundizado, que lo ven un poco, bueno, sin una visión de estudio y de profundidad suficiente, lo toman o lo equiparan con un horóscopo. No tiene absolutamente nada que ver. Es conocer las 4 dinámicas de las 4, digamos, hormonas más importantes de los miles que tenemos en nuestra estructura circulante, conocer estas formas, cómo se desarrollan y de la manera más adecuada que nosotros podemos sacar partido. Bajo ese conocimiento podré invertir cuando es adecuado, depende qué dinámicas, y cuando no es adecuado, reservarnos para poder recoger esa energía y ponerla en movimiento, en su expresión, en el momento más oportuno. Es muy interesante y muy sencillo de entender. Y cada uno lo puede ir incorporando y lo puede ir manejando una vez que nosotros lo hayamos explicado. A continuación, la tercera de esas herramientas básicas y fundamentales viene después de este cuadrado, cuando la figura se transforma en un pentágono. Ya dijimos en su momento cómo el cuadrado emite un triángulo al exterior, despliega un triángulo al exterior y ahí se forma un pentágono. Es decir, primero tenemos que tener esta base hacia dentro, en una dinámica de pulso, de latido, evidentemente, porque lo mismo que entra el oxígeno al interior, para nutrir tiene que salir el anhídrido carbónico. Lo mismo que entra el agua al interior, tienen que salir los residuos provenientes de los elementos líquidos, a través de la orina, a través del sudor. Exactamente la misma dinámica que tienen que tener la integración biológica con esa microbiota que tenemos que mantener en las mejores condiciones posibles, en simbiosis con nosotros. Y estos elementos de técnicas dinámicas van a procurar también un ritmo, una pulsión,
un movimiento, digamos, ordenado, en el cual esta dinámica de integración, ya a mayor escala, interna y externa, den a este centro importantísimo del eje de esta rueda, que como veis se va formando, la fuerza necesaria para que el desarrollo motriz, el movimiento más acelerado que nosotros vayamos a procurar, a promover, sea lo más seguro posible. Entonces, incorporaremos ese pentágono que significa o que tiene que ver precisamente con la medicina tradicional china, desde lo que se llama la ley de los 5 elementos. Otro reloj que tendremos que poner en hora a continuación del planteamiento biorrítmico hormonal. Este reloj ya corresponde a unas señales, digamos, a unas manecillas, si nos imaginamos un reloj normal, serían manecillas mayores, mayores que estarían adecuando, estarían equilibrando la dinámica de ese siguiente parámetro, que es el día y la noche. Es decir, ahí tenemos el ritmo que se llama nictameral. Cómo organizar el día, la dinámica de actividades y cómo organizar algo importantísimo que es la noche, en la cual no solo tenemos que dormir y descansar, sino que tenemos que facilitar en todo lo posible que lo que se tiene que desarrollar durante esas horas que estamos en horizontal, que es la forma más habitual de dormir, se lleven a cabo esos miles y miles de fenómenos que tienen que trabajarse para que nosotros al día siguiente, cuando cogemos otra vez la vertical y nos ponemos en dinámica, esté preparada nuestro organismo, nuestro sistema, nuestro terreno para afrontar lo que le venga en el día a día. Lo que la realidad, en definitiva, nos imponga y nos exponga para que nosotros vayamos evolucionando, encajándola y entendiéndola, no yendo contra ella, sino, como decíamos, cuando hablábamos del cero, de la dinámica del cero, de la fisiología del cero, dijimos, es algo como lo que dicen los orientales de Wu Wei, es decir, sumarse al movimiento del río, no ir en contracorriente, sino sumarse a esa dinámica, que es la dinámica que está dentro de toda la dinámica de la estructura de nuestro planeta. Y favorece, no gastamos la energía a lo tonto, no estamos siempre diciendo, ay, pues qué pocas ganas tengo de hacer esto, estoy cansado y tal. Gastamos mucha energía a lo tonto, es decir, innecesariamente, porque vamos muchas veces en contracorriente de un río tan caudaloso como puede ser el Amazonas. Bien, pues es muy sencillo y muy coherente de entender. Entonces, esta herramienta, los 5 elementos dentro de la medicina tradicional china, que yo la he elegido porque la llevo trabajando muchísimos años, pero también porque tiene una confiabilidad que no ha cambiado en todos esos miles de años que se lleva llevando a cabo ni una coma desde que empezó. ¿Por qué? Pues porque tiene que ver con parámetros que son más allá del humano, aunque el humano está ahí en medio, evidentemente, pero son parámetros que tienen que ver con elementos no humanos, es decir, todo lo que la naturaleza nos aporta y nos implica en esa dinámica de interacción y de conjugación. Observado desde 5 puntos, desde 5 vértices que tiene este pentágono, que le llaman los 5 elementos. Entonces, desde esta dinámica de los 5 elementos, iremos viendo sincrónicamente cada uno de ellos y con esta primera aportación de esta integración de las 3 estructuras en movimiento, suficientemente explicadas para que se tenga una base para poderlas integrar, entonces habremos terminado lo que es el seminario, ese seminario de conjugando al verbo ser, nada es nada conjugando al verbo ser, que empezamos en otoño del año 20 y propusimos terminar en la primavera de 2022. Bien, pues llegaremos hasta este punto, hasta el 7º. Primero, como digo, visto desde un plano general, para todos, es decir, como un esqueleto generalizado, que luego, a continuación, seguiremos trabajando, juntando, equilibrando e integrando todas estas dinámicas anteriores con estas 3 herramientas que encajan perfectamente,
y de forma natural, es decir, no forzada. Como veis que están encajando todos estos elementos para configurar esta forma que nosotros estamos intentando construir. Es decir, que una vez que la generalización esté transmitida, iremos a la particularización y habrá un grupo de personas, no muy numeroso porque no podemos acceder a muchas personas, pero sí que os ofreceremos la posibilidad de particularizarlo en cada uno de vosotros, de ayudaros en vuestra particularización, es decir, cómo acomodar esta estructura generalizada, este esquema de referencia biológico a cada individuo. Entonces, esa parte ya será más privada, evidentemente, pero tendréis esa posibilidad. Entonces, este es un poco el despliegue que yo quería en esta segunda parte manifestaros, que tuvierais una perspectiva de todo ese proceso y con la esperanza que en unos días también incorporemos estas dos herramientas, dedicaremos una entrega, un vídeo al planteamiento biorítmico y al menos uno, también a lo mejor un poco más largo, intentaremos hacerlo lo más corto posible, a lo que significa la herramienta de los 5 elementos dentro de la medicina tradicional china. Con esto, hasta el punto 7, habremos concluido esta primera parte del seminario, que sé, por vuestras opiniones, que la primera parte, la dedicada a las matemáticas y a la geometría, fue un poco difícil, porque son estructuras que están muy consolidadas, formas que nos han impuesto de alguna manera, sin explicación, desde nuestro principio de desarrollo en la vida y generacionalmente desde hace 300, 400 años que se viene manteniendo. Entonces, mover esas estructuras cuesta muchas veces deshacer ese esquema, reiniciarlo y ponerlo en su sitio. Bueno, yo sé que esta parte ha sido un poquito más ardua, más compleja, pero era muy necesario para entender en qué nos basamos nosotros para luego trabajar con estas dinámicas. Entonces, eso es fundamental porque nos tiene que dar lo que supone una seguridad. Una seguridad para luego poder proyectar a partir de esa seguridad la dinámica creciente, la velocidad necesaria para acercarnos todo lo posible a ese punto que nosotros manifestamos como un asterisco, que ya dedicamos una parte a lo que significaba. Entonces, bueno, pues hasta la próxima entrega, espero que no tardemos mucho. Como siempre, abierto a vuestras preguntas, tenéis nuestro correo electrónico al final de la exposición y nuestro contacto tanto en Facebook como en Instagram, que lo vamos a hacer ahora, y en YouTube, donde están los vídeos que hemos ido poniendo, para que os pongáis en contacto con nosotros, pues eso, a través del correo electrónico, que es lo más fácil, preguntando y ampliando, o que nosotros podamos ampliar dudas que se puedan haber creado, que lo hemos tratado de hacer lo más fácil posible y lo más accesible para todo el mundo, pero bueno, siempre puede haber dudas particulares que no se entiendan, que tienen que ser solventadas para que nosotros manejemos esta rueda, digamos, de la vida en las mejores condiciones posibles. Hasta pronto y seguimos en contacto.